¿Cómo están? Ya estamos en la segunda parte de esta serie de enseñanzas que llamamos la palabra y nada más que la palabra de Dios, porque la palabra es de Dios. Juan capítulo 17, pero brevemente vamos a recordar un poco de lo que vimos en la primera sesión de esta clase, porque habíamos estudiado algunas cosas que realmente eran muy maravillosas y las vamos a recordar con algún detalle. Habíamos dicho que el objetivo de nuestro estudio dedicado de la palabra de Dios es conocerlo a Él como nuestro amoroso Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo. La palabra lo tiene a Dios como su autor y propietario. La palabra es de Él, la palabra es de Dios. Si Dios está primero en nuestras vidas, entonces su palabra también lo está, porque es la cosa que junto con su nombre Él engrandeció por encima de todas las cosas. Vimos que la palabra es poderosa cuando se la cree, vimos que la palabra siempre es prosperada por Dios y que la revelación a Josué es útil para nosotros, que podemos esforzarnos y debiéramos esforzarnos y ser valientes y no apartarnos ni a diestra ni a siniestra de la palabra de Dios para ser prosperado en todo. Vimos que no es nuestra responsabilidad que se cumpla la palabra de Dios, y gracias a Dios que es así. Nuestra única responsabilidad es de declararla con denuedo, con amor, con valentía. Hemos visto que la palabra de Dios es vida eterna y vida espiritual, y que la palabra que hablamos hoy día es la misma palabra que habló Dios en Génesis 1:1 y que habló Jesús en los Evangelios. Es la misma palabra de Dios. No perdió nada de poder, ni siquiera tiene más poder. Tuvo poder en los labios de Dios, por decirlo de alguna manera, que Dios no tiene labios. Tuvo poder en Él cuando dijo sea la luz y la luz fue. Tiene poder hoy día cuando uno dice levántate y anda. Es el mismo poder, no ha perdido poder. La palabra vive y permanece para siempre y hoy hace el juicio para el futuro. Pues bien, haciendo esta maravillosa palabra de Dios, tenemos todo para ganar y ni una sola cosa por perder en la vida, porque esta palabra de Dios es verdad. Juan 17, versículo 17 dice, Jesucristo hablándole a Dios en oración, le dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta es la opinión que tenía el Señor Jesucristo. Ahora bien, vamos a tratar de hacer un cambio en este versículo. Vamos a tomar un martillo y con fuerza vamos a tratar de cambiar algunas de las cosas donde dice, por ejemplo, voy a tratar de martillar a este versículo y hacerle decir algo que no dice. Santifícalos en tu verdad, tu palabra transmite la verdad. No dice eso, dice tu palabra es verdad, transmite la verdad, ninguna duda. Pero es más que simplemente transmitir la verdad. La palabra es verdad. Claro que cuando la declaras, lo que transmitís es la palabra de Dios. Vos podés agarrar un martillo de nuevo y hacerle decir, santifícalos en tu verdad. Tu palabra contiene la verdad. Sí, es más que contiene. La palabra de Dios no contiene la verdad tan solo. Es verdad. ¿Entendés? Porque la palabra de Dios es verdad, no contiene la verdad. La palabra, toda la palabra, cada porción de la palabra, pequeños segmentos de la palabra es verdad. Y tendremos la verdad en la proporción que tengamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Nuestro punto de contacto con la verdad en su estado más puro, sublime y completo es a través de la palabra de Dios. Dios es verdad, su palabra también lo es. Como parte de los sufrimientos, ahí nomás vamos a ir ahora a Juan capítulo 18, hacia el final del capítulo. Como parte de los sufrimientos hacia el Calvario, el Redentor, nuestro Señor Jesucristo, es llevado ante el gobernador romano para que lo crucifiquen. Ahí en el pretorio se da esta conversación entre este malvado y nuestro querido Señor. Juan 18:37 dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey.
yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. A ver, ¿para qué vino al mundo? Para dar testimonio a la verdad. Hay otras versiones que dicen para dar testimonio de la verdad y hay otras que dicen para dar testimonio acerca de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pero fíjate lo que le dijo el Señor Jesucristo a este maligno. Le dijo, yo he venido al mundo para dar testimonio acerca de la verdad. Él daba testimonio de la verdad de la palabra de Dios que había aprendido de Dios y de la palabra de Dios. Esto aclara muchas cosas para nosotros que amamos a Dios y su palabra. Todo aquel que es de la verdad oye la voz del Señor Jesucristo. Juan 21, seguimos en Juan un ratito más. Juan 21, en el versículo 24 dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Está cerrando Juan, ¿no? Acá está cerrando, quiero decir, el libro, el Evangelio de Juan. Entonces se está diciendo, en el 24 dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas que si usted lee están en los primeros capítulos del Evangelio de Juan, y sabemos que su testimonio lógicamente es verdadero, porque habíamos aprendido antes en la enseñanza anterior que la palabra había sido respirada por Dios, era como la exhalación de Dios, provenía por así decir, de los pulmones de Dios. Entonces, como Dios le reveló qué cosas escribir a este Juan, este testimonio de Juan, que es escrito lo que Dios le reveló, es verdadero. ¿Qué duda teníamos nosotros? Pero eso declara la misma palabra de Dios. ¿Cómo no va a ser verdadero? Hechos capítulo 26. Siguiente libro, Hechos 26. Cuando Pablo fue a Roma, tuvo una audiencia con un tal Agripa y aprovechó para dar testimonio de la palabra de Dios. Al ojo de alguien que realmente no tenía mucho interés ni en Dios, ni en su palabra, ni en la vida de Pablo, que se llamaba Festo, que estaba presente, dijo que lo que Pablo decía era locura, pero Pablo lo pone en caja. Mirá lo que dice ahí, Hechos 26, en el 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, en contraste a la locura que vos decís que yo tengo por todo esto que yo... Y uno cuando lee las cosas que le decía Pablo, es maravillosa la declaración de la palabra de Dios que hace nuestro querido Pablo. Él declara la palabra de Dios, comparte la palabra de Dios con estos dos tipos. Tengan o no tengan interés, Él les dio la palabra de Dios. Luego ellos decidían qué hacer acerca de esto. Bueno, este Festo pensaba que las muchas letras, el mucho haber tenido que ver con Dios y con su palabra, lo habían vuelto loco. Pero Pablo pensaba diferente. Gracias a Dios nosotros también. Las palabras que nosotros hablamos son verdad y cordura. No tienen nada ni de mentira ni de locura. La palabra de Dios es verdad y cordura. Cuando vos la hablás, vos hablas vida espiritual, hablas vida eterna, hablas acerca de tu maravilloso Padre Celestial, nuestro Dios querido, y hablas palabras de verdad y de cordura. Eso es lo que hacemos nosotros. Romanos capítulo 15. En el versículo 8 dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar, fíjense lo que dice ahí, la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Eso vino a ser Jesucristo. Él fue siervo a Israel con el propósito de dos cosas según este registro. Una de las dos era mostrar la verdad de Dios. La palabra tiene un propietario y también Dios es propietario de la verdad. La verdad y la palabra de la que hablamos son ambas de Dios. 1 Corintios capítulo 13.
Mirá qué fácil que se las hice, un libro atrás del otro, para que no se quejen. 1 Corintios capítulo 13, en el versículo 6, dice, refiriéndose al amor de Dios, dice que no se goza de la injusticia, el amor de Dios, más en contraste, el amor de Dios se goza de la verdad. Fíjate de lo que se goza el amor de Dios. Dios es amor, parte de la naturaleza de Dios es amor, Dios es luz, Dios es verdad. Eso es. Cuando un hijo de Dios anda en el amor de Dios, en la mente renovada, en manifestación, no se gozará de la injusticia, en cambio se va a gozar de la palabra de Dios, se va a gozar de la verdad. Cuando ve que algo sale mal, no se goza, no le parece bien. Le parece bien siempre que sobresalga, que reluzca la verdad de la palabra de Dios. Génesis capítulo 24, disculpen, pero esta vez vamos para atrás. Génesis 24, que es ir para adelante en realidad, porque es ir al comienzo. Génesis 24. Por aquí andamos, muy bien. Este registro que vamos a leer ahora es la ocasión que Abraham envía al criado más viejo de su casa, uno que tenía mucha confianza a él, a que le busque esposa para su hijo Isaac en Mesopotamia. Este criado llegó, se encontró nada menos que con Rebeca, que fue la esposa de Isaac, junto con quien tuvieron a Jacob. Jacob fue padre de 12 hijos, Dios luego lo llamó Israel, y estas son las 12 tribus de Jacob, salieron las 12 tribus de Israel, que llevaban el nombre de cada uno de los hijos de él. Entonces, finalmente cuando se encuentra con Rebeca, su alegría es tan grande por estar sirviendo tan bien al amo de él, que exclama lo siguiente: él sabía a quién servía, estaba contento de que Dios le había sido propicio y bendecido estaba que Dios le había sido propicio para encontrar la nuera de su amo. Muy bien, en el versículo 27 dice, y dijo este criado, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad. Mirá lo que dice ahí. Guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Este hombre reconoció que en él Jehová le había dado misericordia y verdad. Mirá, este hombre estaba agradecido. Eso significa que nosotros también podemos estar agradecidos. Caramba, ¿cómo no estarlo por la misericordia de nuestro Padre en nuestra vida? Y además, agradecidos y bendecidos, y lo gritamos a los cuatro vientos, que estamos agradecidos y bendecidos por la verdad. Estamos agradecidos por la verdad. Fíjate que en el medio de tanta histeria, nosotros estamos haciendo historia con la verdad de la palabra de Dios. Tanto caos, la gente no sabe para dónde ir y nosotros estamos en el medio de ese caos, pero al hacer la palabra de Dios en nuestra vida, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el caos, pero no somos del caos. Ni lo propiciamos, ni lo queremos al caos, ni tenemos nada que ver con el caos. Tenemos todo que ver con la verdad de la palabra de Dios para seguir derechito al corazón mismo de nuestro Dios. Esta era la opinión del criado de Abraham. Él pensaba que había dos cosas que Jehová no había apartado de su amo. Una era la misericordia y la otra la verdad. Vamos a ver ahora el versículo 48. Dice, y me incliné, dice este hombre, una vez que estaba volviendo sobre el mismo tema, en el 48 dice, y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi Señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi Señor para su hijo. Fíjate vos, este hombre tenía hecha bien su composición de lugar con respecto a quién iba él a buscar. Este hombre fue fundamental para nosotros, porque el Señor Jesucristo vino de una de estas tribus.
Fue descendiente directo de Abraham, nuestro Señor Jesucristo, y nosotros somos descendientes de Abraham en cuanto a la creencia. Luego, si por ADN, genéticamente o no, esa es otra cuestión. En cuanto a la creencia, Abraham es nuestro padre. Este era un gran hombre, Abraham, y este hombre estaba bendecido, este siervo estaba bendecido de hacer este trabajo. ¡Qué bueno! Y reconocía la misericordia y verdad del Dios de su amo. Génesis 32. Tiempo más tarde, ya grande, Jacob, que fue el hijo de Isaac y de Rebeca, que es la mujer que este siervo fue a buscar, se confronta con una situación bastante indeseable y en una oración a Dios le dice, en Génesis 32, en el versículo 10, dice... Él dice, fíjate lo que dice, bueno, vamos al 9, dice, y dijo Jacob, acuérdense que este Jacob luego se llamó Israel, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas tus misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Fíjate vos, el hombre reconoció que él, acá dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado. Él se sitúa, se compara, le da un rango, un grado a la misericordia y verdad de Dios con respecto a él. Qué maravilloso este Israel, ahora Jacob en este registro y luego más tarde llamado Israel. Qué maravilloso que él diga que la misericordia y la verdad de Dios están por encima de su cabeza, no las pueden, son más grandes que él. No, es increíble, es inmedible. Éxodo 34. Qué maravillosa manera de ver a Dios y a la verdad de Dios con respecto a cada uno de nosotros. Si esta gente en el Antiguo Testamento podía reconocer a la inmensidad de la misericordia y la verdad de nuestro Dios, ¿qué nos queda a nosotros? Éxodo 34, en el versículo 6. Dice, y pasando, Éxodo 34, 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, él proclamó, fuerte, misericordioso y piadoso, y si lo sabremos nosotros que nuestro Dios lo es, tardo para la ira, gracias a Dios que Dios es tardo para la ira, y grande en 2 cosas, mirá qué cosas son, misericordia y verdad. Esta es la opinión de Jehová mismo, ahí lo tenés. Ese es el Dios que nosotros tenemos, ese es nuestro Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Salmos 19, en la mitad de la Biblia, Job, Salmos, Proverbios. Salmos 19. Versículo 9 dice, el temor de Jehová, recuerden, no puede ser terror o temor o miedo, es respeto profundo, reverencia. El temor de Jehová, la reverencia de Jehová, el respeto que tenemos por Él es limpio, que permanece 2 o 3 semanas, 17 años. No, para siempre. Los juicios de Jehová, ¿cómo son? Son verdad, todos justos. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Cuando los juicios forma parte de la palabra de Dios. Cuando vos hablás esa palabra de Dios, todo lo que vos hablás es verdad y es justo. Eso es. ¿Cómo no te vas a animar a hablar la palabra de Dios? Es lógico hablar la palabra de Dios y darle algo de verdad a las personas en el medio de tanta mentira. Salmos 25, ¿vieron que seguimos un libro atrás de otro? Salmos 25, en el versículo 5. Dice, encamíname, fíjate en qué cosa, en tu verdad y enséñame, dice el salmista, encamíname en tu verdad, enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Veía lógico pedirle a Dios que lo encaminara en su verdad. Cuando uno va a estudiar esta palabra de Dios, uno va, claro que va con entusiasmo, pero el entusiasmo que uno tiene
de llegar a esta palabra, de compartir la palabra, nunca es más grande que la palabra. La palabra siempre es más grande que todas las cosas. Dios no engrandeció tu entusiasmo acerca de la palabra por encima de todas las cosas. Dios engrandeció su palabra por encima de todas las cosas, no tu entusiasmo por encima de todas las cosas. Qué grande que es la palabra de Dios, es inmensa. Entonces, encamíname en tu verdad. Uno va y le pide a Dios que Dios lo encamine en su verdad cuando va a estudiar su palabra. Como es de Él, tenés que pedirle que te la dé. Vas y la estudiás con amor, con interés, con inteligencia. Y ahí hallarás entonces la palabra y todo lo que la palabra dice de nuestro querido Dios. Versículo 10, mirá lo que dice. Alguna que otra senda de Jehová son misericordia y verdad. Si vos leíste conmigo, vos sabés que no es lo que dice. Dice que todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Pero no para todos, sino para los que guardan su pacto y sus testimonios. Tenés que guardarlos. Entonces, si vos lo guardás, vas a ver que las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Salmo 57. Versículo 10 dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. ¿Cómo me dice el cielo? Es decir, si vos decís es grande hasta la luna, vos sabés que son 300 y algo de 1000 kilómetros. Bueno, es medible, pero al decir el cielo es infinito. ¿El cielo dónde termina? Bueno, eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir. Grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. 11. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. ¿Cómo no exaltarlo a nuestro querido Dios sabiendo que Él es verdad, que Él es luz, que Él es amor, que Él es vida eterna para todos nosotros? Salmos 86. Este concepto lo habíamos visto antes. En el versículo 15, mirá lo que dice. Mas tú, Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira, lo dice varias veces, es una gran cosa que nosotros sepamos, es una gran lástima que la religión muestre que como nos muestra a nuestro querido Dios como no bondadoso, como desamorado y como iracundo. Dios es lento para la ira. Imagínate, si hay alguien rápido que tiene que ser rápido, es Dios, que es el creador de los cielos y de la tierra, que no tiene tiempo. Nosotros empezamos y, bueno, terminaremos en algún momento para luego resucitar, si ese fuera el caso, y ya nunca más desaparecer, digamos. Dios nunca apareció, no tiene ni principio ni fin. Fíjate si hay alguien rápido como Dios, pero dice acá que Él es lento para la ira. Qué bueno, nosotros ya lo sabemos, pero es bueno que decirle a la gente que Dios es lento para la ira. No es iracundo, no es un Dios castigador como enseña la religión. Es lento, es clemente, es lento para la ira y grande, grande, grande en dos cosas, misericordia y verdad. Qué importante que es que nosotros sepamos estas cosas y que nosotros podemos contar con una misericordia inmedible por parte de nuestro querido Dios. Es grande en misericordia y es grande en verdad. 89, Salmo 89. En el versículo 24 dice, mi verdad y mi misericordia estarán con él y en mi nombre será exaltado su poder. Insiste con misericordia y verdad. Vean, a mí siempre me resulta singular porque si es la palabra de Dios, y yo creo que es la palabra de Dios, por supuesto, entonces con que lo diga una vez es suficiente, pero me parece muy amoroso de parte de nuestro Padre Celestial cuando nos repite algún concepto, porque se me hace como que si no lo agarraste en un versículo, y bueno, en algún otro lo vas a agarrar. Capaz que nunca venís a Salmos 88 o 89, entonces bueno, te vas a los otros que nosotros leímos y lees que Dios es misericordia y verdad, que es grande su misericordia y verdad. Lo lees aquí, lo lees allá, y si lo buscas, lo encontrás por toda la Biblia. Pero cada tanto lo encontrás así de esta manera, entonces es maravilloso cuando Dios nos lo repite y nos da la oportunidad que si perdimos una, capaz que nos despertamos en la otra.
119, Salmo 119. De nada, porque seguimos siempre en Salmo. Salmos y vamos de un capítulo a otro. Así que bueno, ahí por escuché, si no escuché, debía haber escuchado algún gracias, que nos fuimos a otros libros. Y nos saltamos así, vamos así, en esa manera secuencial. Bueno, Salmo 119, 86 dice que todos tus mandamientos son verdad. Todos, cada mandamiento es verdad. Luego dice, bueno, porque continúa diciendo, sin causa me persiguen, ayúdame. Pero aún en esta es evidente que estaba pidiéndole ayuda a Dios porque lo estaban persiguiendo, pero aún en ese momento de desesperación reconoce que los mandamientos de Dios son ¿qué? Verdad, verdad. 160, este es el salmo más largo de la Biblia. En el 160, mirá lo que dice, esto es singular porque habíamos hablado que cada segmento, cada átomo de la palabra de Dios es verdad. Mirá lo que dice acá el 160, dice, la suma de tu palabra es ¿qué? Es verdad, y eterno es todo juicio de tu boca. Cada juicio de Él es eterno, no se termina. Porque como Dios es verdad, cada cosa que dice no termina, es verdad y no termina, es misericordia y no termina, es eterno, todo lo de Él es eterno. Pero fíjate qué lindo que diga esto, que la suma de tu palabra es verdad, es decir, toda la palabra es verdad. Una pequeña porción que vos conozcas de la palabra es igual de verdad que el total de la palabra. Cuanto más palabra de Dios conocés, más verdad de Dios tenés disponible. Zacarías capítulo 8. Zacarías 8. Es Ageo Zacarías. En el 8, en el versículo 16, dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Mirá lo que dice, hablad verdad cada cual con su prójimo. Hablad verdad, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Nuestro querido Dios es la verdad absoluta. Todo lo que tenga que ver con Él tiene que ver con el amor, con la bondad, con la misericordia y con la verdad. Es así Dios. Entonces Él quiere que nosotros hablemos verdad con nuestro prójimo y que nos conduzcamos de esa manera. Mateo capítulo 22. Ahora sí, lo lamento, vamos al Nuevo Testamento. Mateo 22. Dios no cambia, el deseo de Dios que nos hablemos con verdad tampoco ha cambiado. Y la mejor manera de hablarnos con verdad es hablarnos la palabra de Dios entre nosotros. Mateo 22 en el versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Mirá vos, era más importante sorprenderlo al Señor Jesucristo que aprender la verdad que Él tenía para comunicarles. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que sos amante de la verdad. Mirá, era verdad. El Señor Jesucristo era amante de la verdad y que enseñas con verdad, lo repite, mirá lo que dice acá, amante de la verdad y enseñan con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo como hijos de Dios para tener una conducta que lo bendiga a Dios, a nuestro Padre Celestial. Aún en la forma irónica que pudo haber sido que le hicieron esta pregunta, sigue siendo verdad que Jesucristo era amante de la verdad. Nosotros también podemos ser amantes de la verdad. ¿Cómo? Bueno, pues bien, amando la palabra de Dios que es verdad. Esto mismo reconoció Jesús en una oración a Dios poco antes de ser crucificado.
lo habíamos leído, pero vamos a repasarlo ahí en Juan capítulo 17. Es bueno, qué sé yo, me encanta este versículo. La verdad, es uno de mis capítulos favoritos y este versículo está re bueno. En el 17:17 empezamos la enseñanza, creo, con este. Dice, santifícalos ¿en qué cosa? En tu verdad. ¿Por qué? Porque tu palabra que es verdad. Claro que era amante de la verdad. Él proclamaba la verdad de Dios, o sea, proclamaba la palabra de Dios, igual que podemos hacer nosotros. Juan capítulo 8. Yo he visto usar este versículo que ahora vamos a leer nosotros de una manera totalmente que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. La gente habla de su propia verdad como que eso trae liberación a las personas. No, y escuche bien, recontra no. Lo que trae liberación a las personas, lo que hace libre a las personas es permanecer en la palabra de Dios y los libera verdaderamente la verdad de la palabra de Dios. 8:31 dice, digo bien, ¿no? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Primer beneficio, permanecer en las palabras del Señor Jesucristo. Segundo beneficio, 32, y conoceréis la verdad. Tercer beneficio, esa verdad de la palabra de Dios que se logra solamente permaneciendo, os hará libres. No hay libertad diferente, no hay libertad como la libertad que se logra cuando uno permanece en la verdad de la palabra de Dios. No es tu verdad la que libera a las personas, no es la verdad acerca de la fórmula de la ley gravitacional de los planetas, no es la verdad acerca del átomo la que libera a las personas. Son verdades, si es matemático y se cumple, sí, son verdades. Pero no es esa la verdad que libera. La verdad que libera a las personas es la verdad que se halla inmanente en la palabra de Dios, en la medida que permanezcamos en nuestro Señor Jesucristo. Esa simplísima clave para ser discípulos del Señor Jesucristo y ser libres de verdad es permanecer en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo no estaba hablando solamente de las palabras que Él hablaba. Toda la palabra de Dios, recuerdan que la suma de tus palabras es verdad, toda la palabra de Dios es verdad, no solamente la que habló Él. Esa verdad, la de la palabra, es la que nos va a hacer libres, no otra verdad. Versículo 40, ahí en el mismo contexto dice, pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, porque ellos decían que eran hijos de Abraham y vos no, y qué sé yo. Bueno, en fin, eso era. Jesucristo les dijo esto en la cara misma de la acusación. Ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Dios es su palabra. La palabra es de Él, no es de ninguno de nosotros. Sin embargo, nos podemos hacer de esta palabra mediante un estudio amoroso y dedicado, porque es la única manera que seamos libres de verdad. Pero lo que se dice nuestra no es de Dios. La hacemos nuestra, pero no es nuestra. No la generamos nosotros. Agarramos esa pequeña porción de verdad que del total de la verdad, de la suma de verdad que es la palabra, y la hacemos nuestra, al punto que la meditamos y la actuamos y la compartimos. Pero originalmente no es nuestra, es de Dios. Y así podemos ser libres de verdad. Estudiar es una cuestión intelectual, pero no es necesariamente amorosa. Por eso puse la cláusula de amoroso. Es un estudio amoroso que nosotros tenemos, porque al cual tenemos que dedicarnos. Porque intelectual es una cuestión, comienza siendo intelectual primero, conocerlo, pero lo vas haciendo tuyo y lo haces práctico en tu vida, de una manera amorosa, porque con el amor de Dios nosotros entramos a esta palabra, se la pedimos a Dios en oración y nos la hacemos nuestra para poderla compartir a los demás. El Señor Jesucristo había hecho de la palabra de Dios su palabra. Por eso tenía autoridad para decir: el que permanece en mis palabras,
Eso es lo que él dijo, porque él tenía esa autoridad, porque hizo de la verdad de Dios su verdad. Si vos hablás la palabra de Dios y la gente permanece en estas palabras que vos hablás, entonces la gente va a ser verdaderamente libre, no por vos, sino por las palabras que vos hablás. Por eso podemos hablarla con confianza, porque está respaldada por su autor. Un hijo de Dios considera el estudio de la palabra de Dios como un privilegio que le es dado. Por eso, como estudiar siempre es una actividad intelectual, no siempre es amorosa. Nosotros la estudiamos con amor porque es la verdad que nos declara al Padre que tanto amamos y con quien anhelamos ser recíprocos en el amor. Queremos hablar la verdad que aprendemos en amor en beneficio propio y de los demás. Efesios capítulo 4. Versículo 15. Dice: sino que siguiendo la verdad en amor, ¿ves? Podés seguirla fuera del amor, igual la vas a seguir, pero esta es la manera de seguirla. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y hay una traducción muy buena, pero muy buena, que les quiero leer. Si ustedes quieren, lean la de ustedes mientras yo leo esta. Esta traducción del versículo 15 dice así, mirá qué interesante, dice: antes bien, hablando la verdad, por el amor crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo. Ya sea seguirla o hablarla, hagámoslo en amor. No solo para uno mismo, sino para con los demás hermanos en Cristo, porque el crecimiento es en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Este es un excelente registro de la palabra de Dios que muestra el Señor Jesucristo en la situación más adversa que ningún otro hombre antes ni después va jamás a confrontar. Quiero que aprendamos de este registro qué es lo que hizo el Señor Jesucristo. Ustedes saben que el corazón es como una cajita. Uno abre la cajita y le mete cosas al corazón y luego cierra con una tapa y lo guarda bien. Cuando viene la presión, cuando viene la gran adversidad o la oposición, uno abre esa cajita y saca de ahí adentro lo que puso en un momento de algún grado de paz. Entonces, por eso, sobre toda cosa guardada, nosotros debemos guardar nuestro corazón muy celosamente, porque lo que pongamos ahí va a salir cuando sea que nosotros lo necesitemos. Por eso lo guardamos con mucho celo a nuestro corazón. El Señor Jesucristo abrió la tapa de su corazón y puso la palabra de Dios y lo cerró. Cuando vino la gran adversidad, y ojo que esta es una adversidad que ninguno de nosotros va a confrontar, la que estamos por leer ahora, Él abrió y sacó de ahí lo único que encontró, que es lo único que puso. Por eso es muy importante saber qué cosas uno guarda en su corazón. Mateo 4 en el versículo 1 dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Ve? Eso es algo que a usted no le pasó y no le va a pasar porque ya lo pasó el Señor Jesucristo por nosotros. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, igual que usted y como yo, como él era un ser humano, otra que 40 días. Yo después de 40 minutos me muero de hambre, ¿sabes qué? Me voy del desierto y me voy a comprar una hamburguesa o un pancho, un perro caliente o lo que sea. Pero el Señor Jesucristo se quedó ahí, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió, fíjense qué inteligente este malvado, que fue a atacarlo con la primera tentación, fue con algo tan humano que tenemos todos cuando tenemos hambre, que es querer tener comida. Esa fue la primera tentación. Versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Fíjate con qué respondió. ¿Tenía hambre? Sí, dice que tenía hambre. ¿Transformó las piedras en pan? No. Le dijo que no solamente de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios,
échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Es cierto, está escrito eso. Es una triste realidad que el diablo cada tanto usa porciones de la verdad. Acá usa una porción de la verdad de Dios fuera de contexto. Y lo pueden limpiar a uno, le pueden hacer una zancadilla. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjate vos, ¿con qué cosas iba el diablo? Con mentiras o con verdades sacadas de contexto. ¿Con qué respondía el Señor Jesucristo? Con la palabra que tenía en su corazón. 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, tomate Yellow Submarine, fuera, vete Satanás, porque escrito está, escrito está. ¿Cómo sabía que estaba escrito? Porque él había estudiado la palabra de Dios. Él había creído que la palabra de Dios era la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Él sabía que era la palabra y nada más que la palabra. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces no tuvo más remedio y le dejó, no por su propia voluntad, no tuvo más remedio. No tenía con qué cosa tentarlo. Probó 3 veces. Adán probó con una y sucumbió. Con el Señor Jesucristo, el segundo Adán probó 3 y le fue mal. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Los ángeles siempre presentes para servir a la gente de Dios en servicio. Era la palabra y nada más que la palabra de Dios. Jesucristo creía la palabra y era prosperado por meditarla, hablarla y hacerla igual que cualquier otro ser humano, como usted o como yo. Y Él lo hizo, damas y caballeros, frente al mismo diablo. Es algo que nosotros no tenemos, algo que nosotros no tenemos que hacer. Igual Josué, igual que Pablo, igual que nosotros, Jesucristo le echaba luz a cualquier situación con la palabra de Dios. Filtraba todo, tamizaba todo, comparaba todo con la palabra escrita. ¿Cómo no iba a hacerlo si su Padre la había engrandecido sobre toda cosa creada? Siempre está disponible a hacer la palabra de Dios. Y si una persona se aleja, bueno, pues bien, la palabra está en el mismo lugar. Va a decir lo mismo que dijo que cuando yo me fui, me voy a hoy, vengo a los 7 años, cuando yo regreso, Romanos 10, 9 y 10 dice lo mismo que decía hace 7 años atrás, cuando fue la última vez que lo leí. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Es una palabra de verdad. Dios y su palabra no cambian, por eso podemos decir con total confianza, podemos seguir, podemos hablar, podemos vivirla, porque es la palabra y nada más que la palabra de Dios. Dios los bendiga.